de supervisor SOMA con el tema de investigación de accidentes e incidentes. Entonces, hoy vamos a tocar un tema muy importante, ¿no? Para para cumplir adecuadamente nuestras funciones, ¿no? En lo que es el área de seguridad. Bueno, digamos que a pesar de los múltiples esfuerzos que nosotros podamos realizar, ¿no? En la prevención de accidentes o enfermedades, muchas veces ocurren estos accidentes laborales, ¿no? Y bueno, debemos de seguir ciertas metodologías para determinar las causas que han originado estos eventos no deseados, ¿no? Entonces, vamos a, vamos a tocar hoy día un par de métodos de investigación. Uno es el análisis de causa raíz y el otro es el árbol de fallas, ¿no? Métodos que nos van a ayudar justamente a realizar este proceso de investigación de accidentes e incidentes. Pero digamos, ¿los accidentes se planifican o no se planifican? A ver, ¿qué dicen ustedes? A ver si me pueden apoyar ahí en el chat. ¿Un accidente se planifica? Podríamos decir que el día de mañana, o quizá en 2 días o 3 días, algún colaborador nuestro se va a accidentar. Se puede llegar a tener esa certeza, ese grado de exactitud para saber en qué momento un colaborador va a tener un accidente laboral. No, ¿verdad? Es algo que no se planifica, pero sin embargo ocurre. En realidad un accidente no es algo que nosotros estemos buscando o que los involucrados estén buscando. Claro, en ciertos casos podríamos concluir de que ¿no? Hubo cierta negligencia, pero en realidad es algo que no está planificado. Pero debemos de saber cómo responder, ¿no? Paso previo es, digamos, la atención, ¿no? De los accidentados, un plan de respuesta que deberíamos también de incluir. Y el siguiente paso es justamente averiguar, investigar esas causas, ¿no? Que han llevado a que este accidente o evento ocurra. El objetivo de una investigación en realidad no es encontrar culpables, ¿no? Sino es averiguar cuál fue el desencadenante para que ocurriera este evento y evitar, pues, que vuelva a ocurrir, ¿no? Ese, digamos que es el objetivo principal. En caso un accidente sea, ¿no? incapacitante o mortal, las autoridades podrán llevar a cabo su propio proceso, ¿no? investigativo, pero ya digamos que Ministerio Público, Fiscalía, ellos, digamos, van a tomar otro rumbo. Su investigación sí va a ser, digamos, eh, enfocado en determinar responsabilidades. Para nosotros es encontrar las causas del evento. Y como les vuelvo a comentar, es evitar que vuelva a ocurrir un accidente similar, igual o similar al que ha pasado, ¿no? Entonces, digamos que enfoquémonos más en eso. Normalmente eso se les dice también a los involucrados, ¿no? Cuando se les va a tomar su manifestación, de que no se trata de echarle la culpa a alguien, ¿no? O a o a los testigos, ¿no? Sino es evitar de que otra persona, otro compañero, resulte también lesionado, ¿no? Porque quizá no hayamos definido ciertos peligros y por lo tanto no estén implementados los controles necesarios, ¿verdad?
Entonces, justamente hoy día vamos a tocar un poco sobre este asunto importante. Bueno, voy a compartir mi pantalla para iniciar con nuestro tema de hoy, el tema de investigación y reporte de accidentes. Bueno, primero, ¿no? ¿Qué cosa será por un accidente? Normalmente, en el ámbito laboral, escuchamos diversos términos, ¿no? Incidente, incidente peligroso o accidente. Y puede haber, digamos, cierta confusión, ¿no? Al referirnos a qué nos estamos, en qué nos estamos enfocando. ¿No? Por ejemplo, ¿qué cosa es un incidente? Un incidente es un suceso, ¿no? Que obviamente sucede en el transcurso de la jornada laboral, está relacionado con en donde la persona no sufre lesiones corporales. ¿Ya? Por ejemplo, digamos, lo podríamos llamar coloquialmente un casi accidente, ¿no? Por ejemplo, una persona, un trabajador que transita cerca a un área donde están realizando trabajos en altura, ¿no? Y a un colaborador que está, digamos, en un andamio, se le cae una herramienta, por ejemplo, un martillo, ¿no? Y este martillo impacta en el suelo y a unos 20 o 30 centímetros del trabajador que transitaba por debajo. No, eso podríamos llamarlo un incidente, porque no hubo una afectación al colaborador que estuvo por abajo, pero que también deberíamos de investigar y averiguar esa causa, ¿no? De por qué el martillo cayó al suelo y qué controles podríamos implementar para evitar, ¿no? De que en una próxima vez alguna herramienta sí caiga por alguna persona, sobre alguna persona que está transitando por el área, ¿no? Entonces eso vendría a ser un incidente, donde no hay lesiones corporales, no hay ninguna lesión. Un casi accidente, ¿no? Casi. Cayó el martillo, casi impacta sobre el colaborador. Un incidente peligroso se refiere a un suceso que puede causar lesiones, ¿no? Que puede causar lesiones o enfermedades, pero que más está involucrado, digamos, las pérdidas materiales. Por ejemplo, un conductor por algún motivo se baja de su vehículo y olvida colocar por ejemplo, el freno de mano o quitar ¿no? El apagar el motor, ¿no? Se baja por algún motivo con el vehículo encendido, en una pendiente y al poco rato el vehículo sigue su curso, ¿no? E impacta contra una pared, digamos. En este caso no hubo, el conductor estuvo fuera y en el trayecto del vehículo que descendía sin control no impacta con nadie, no había ninguna persona, ningún peatón. Principalmente resulta dañada la camioneta y la pared. Entonces solamente hubieron pérdidas materiales. A eso se refiere incidente peligroso, ¿no? Solamente están involucrados equipos, materiales, recursos, más no personas. Y un accidente, si es, digamos, igual, ¿no? Es un suceso, hemos dicho que no se planifica, es repentino, ¿no? Pero que produce en el trabajador o los trabajadores involucrados una lesión, ¿no? Desde la más leve hasta inclusive pasando por incapacidades temporales o permanentes o la muerte misma, ¿no? Entonces, un accidente vendría a ser una emergencia, ¿no? Una emergencia que, bueno, según la gravedad también, pues, ¿no? Va a involucrar la participación de un equipo o una brigada de respuesta a emergencias, ¿no? De acuerdo a la gravedad, como les digo. No es lo mismo, por ejemplo, un pequeño corte en el dedo,
¿no? Que podríamos considerar un accidente leve, que pues una caída por ejemplo, de un colaborador desde 5 metros o 6 metros de altura, ¿verdad? En donde quizá para trasladar al herido hacia un hospital o un centro de atención va a requerir la participación de una brigada, de un equipo de respuesta a emergencia, ¿no? Evidentemente capacitada, certificada para realizar esta acción de una manera profesional, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta estas diferencias entre incidente, incidente peligroso y accidente. Pero el detalle aquí es que en realidad sí deberíamos de investigar los tres, ¿no? ¿Por qué cayó, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué cayó el martillo? No impactó en nadie, es cierto, pero ¿por qué cayó? ¿Qué podemos implementar para que no vuelva a suceder? Quizá colocar, ¿no? Asegurar las herramientas para los colaboradores que están sobre el andamio, delimitar el área, ¿no? Inferior para que no pasen personas cerca al lugar donde están laborando, ¿no? Igual el incidente peligroso, ¿no? Verificar o determinar esas causas de por qué el conductor baja de su vehículo y no coloca los seguros correspondientes. Y bueno, en el caso de un accidente, pues con mayor razón, ¿verdad? Con el objetivo de evitar o prevenir la recurrencia de esto. Muy bien. Bueno, la investigación de accidentes, ¿no? O de incidentes. En realidad vamos a llamarlo accidente, pero como les comenté hace un momento, deberíamos de hacer un proceso de investigación para todos estos tres puntos, ¿no? Incidentes, incidentes peligrosos o accidentes de trabajo propiamente dicho. No, la investigación es un proceso, ¿no? Que conlleva pasos, ¿no? Un proceso conlleva pasos. Un proceso de identificación, recopilación y evaluación de factores que conducen a determinar las causas, ¿no? Por ejemplo, en la recopilación estarán pues la toma de manifestaciones, toma de datos, fotografías, videos, etcétera, que podamos nosotros recabar eh, prontamente después de sucedido para evitar que estos datos, estas informaciones, pues se pierdan, ¿no? O sean, digamos, tergiversadas. Entonces, un proceso va a ser un conjunto de factores, circunstancias o elementos que han intervenido y que producen justamente que han producido el evento. Es muy importante. ¿Y por qué investigamos los accidentes? ¿No? Es justamente para identificar las causas y tomar medidas correctivas, prevenir su recurrencia. Todo esto va a generar planes de acción, o planes de acción que van a tener o van a contener medidas correctivas y también medidas preventivas, ¿no? Las medidas correctivas estarán enfocadas principalmente pues, en evitar que trabajadores continúen o que posteriormente continúen con el proceso, pues vuelvan a sufrir un evento, ¿no? Y preventivas, pues estarán enmarcadas, digamos, o implementadas en un tiempo mayor, mayor, pero que van justamente a realizar su objetivo fundamental, que es la prevención, ¿no? Entonces, ¿por qué investigamos? Principalmente para prevenir la recurrencia de estos eventos, ¿verdad? De estos eventos. Y tomar, pues, medidas preventivas y correctivas primero y preventivas, ¿no? A lo largo del tiempo. ¿Y por qué ocurren los accidentes? A ver, bueno,
Hay muchos motivos, ¿no? Y podríamos realizar una lista bastante considerable de los principales motivos por los que ocurren accidentes laborales. Va a depender del tipo de trabajo que se esté realizando, va a depender del tipo de personas que estén ejecutando el trabajo, ¿no? Si es que tienen mucha experiencia, si es que son con poca experiencia, muy capacitados, medianamente capacitados. El nivel educativo quizá también va a influir, ¿no? Entonces, ¿por qué ocurren los accidentes? Principalmente, bueno, hay dos motivos que ya hemos tocado, por ejemplo, en la anterior clase, en lo que es hipersen, que eran los actos y condiciones subestándares, ¿no? Un motivo es ello, ¿no? Justamente la acción o la omisión de nuestro personal, ¿no? A las normas, procedimientos, estándares, reglamentos, etcétera. Parte fundamental o fuente fundamental de la ocurrencia de accidentes, ¿no? O eventos. Otro, ¿no? Usar equipos sin autorización también es considerado un acto subestándar, ¿verdad? Un colaborador que utiliza un equipo al que no ha sido autorizado y peor aún no está capacitado o entrenado, seguramente en poco tiempo va a generar un accidente, ¿no? Propio y también puede que involucre a compañeros, ¿no? A sus compañeros de trabajo, ¿no? Entonces es mucho peor todavía, ¿verdad? Área de trabajos desordenadas igualmente, ¿no? Relacionado con actos subestándares, personal no capacitado en la tarea. Igual, ¿no? Podría considerarse un acto subestándar, ¿no? Colocar, no por parte del supervisor, por ejemplo, colocar a un trabajador que no ha sido capacitado en la tarea. Y también podría recaer responsabilidad en el colaborador por no hacer respetar su... Hay un derecho, ¿no? Que en seguridad se le llama el derecho a decir no, ¿no? Normalmente se les da ese empoderamiento a los trabajadores para que levanten la mano cuando se les exige realizar un trabajo que no es seguro o para el cual no han sido capacitados, ¿verdad? En algunas empresas, por ejemplo, inclusive tienen una política con compromisos o lineamientos, ¿no? Que indican o que dan este poder, entre comillas, a los colaboradores para, digamos, negarse a realizar un trabajo. Cuando vean que las condiciones de seguridad pues no cumplen, no se cumplen o ni siquiera están en lo mínimo, incluido, ¿no? Inclusive estas políticas obviamente están firmadas por el gerente, pero a veces esto es solamente puro papel, ¿no? Porque en la práctica el supervisor ordena y los colaboradores o los trabajadores simplemente obedecen, muchas veces por miedo, por no perder el trabajo, o por quedar bien, ¿no? con con su superior, ¿no? Pero es parte o fuente, una fuente grande de ocurrencia o de motivos para que generen accidentes, ¿no? Y, por ejemplo, ahí nuestra labor, ¿cuál sería, no? Justamente detectar estos comportamientos de parte también de los supervisores, ¿no? Que dan las órdenes. Exceso de confianza, ¿no? Igual es un acto subestándar, ¿no? Por lo general de colaboradores o trabajadores que pues ya tienen bastantes años, ¿no? Realizando la misma tarea. Personas con 10, 12, 15 o más años de experiencia ya se sienten confiados, ¿no? O sea, ellos ya han venido desarrollando una metodología, muchas veces propia, que quizá, ¿no? En el tiempo les ha llevado a determinar que esa es una forma segura o la más rápida de realizar su trabajo, ¿no?
y que en algunas ocasiones pues no está alineado con lo que dicen los procedimientos, ¿no? Pueden que se salten uno o dos pasos, pero justamente ahí también hay una fuente importante de motivo, ¿no? De motivo para que sucedan accidentes, ¿no? Entonces, con esas personas, ¿no? Que tienen bastante experiencia, que es bueno en realidad que haya gente en nuestras empresas que tengan bastante experiencia porque ayudan a la formación de los más nuevos, ¿no? De los que recién inician, ¿no? Pero veamos también ahí, ¿no? Qué cosas están, cómo se está llevando a cabo este entrenamiento, ¿no? Porque los nuevos por lo general copian lo que hacen los antiguos, ¿no? Y muchas veces lo que hacen los antiguos no es correcto. Y los nuevos lo toman como algo, pues, que es normal, ¿no? Entonces, en algunas personas que ya tienen bastantes años de experiencia y que inclusive son mayores, ¿no? Pasan los 50 o inclusive los 55 años. eh, por experiencia es un poco complicado a veces hacerles entender, ¿no? O reentrenar para que realicen una acción de una manera mucho más segura, ¿no? De lo que quizá ellos ya estaban acostumbrados. Pero es un trabajo que debemos de realizar, ¿no? Justamente para prevenir que estas personas, pues, resulten, ¿no? Accidentados por alguna acción que no estuvo contemplado en el procedimiento, o en los estándares, ¿no? Entonces, principalmente, ¿no? ¿Por qué ocurren accidentes? Un 96% actos subestándares y un aproximadamente un 4% de condición. Muy bien. Bueno, también puede que cometamos, o puede que se originen, ¿no? Se generen, perdón, errores cuando se realiza este proceso de investigación, ¿no? Entre ellos, ¿cuáles son, no? Que no se tome a tiempo las manifestaciones. Bueno, esto va a depender también pues, de la disponibilidad, ¿no? Tanto o de los involucrados directos o de los testigos. Obviamente, pues no podríamos ir a tomarle su manifestación a un trabajador que después por ejemplo, una caída, pues resultó con pérdida de la conciencia, ¿no? Posible, ¿no? Pero en las posibilidades que tengamos de realizar esta toma de manifiesto, la manifestación, ¿no? Nos va a ayudar a nosotros a realizar una investigación correcta, rápida, ¿no? En aras de justamente determinar estas causas, ¿no? Ahora, también, ¿no? ¿Quién realiza la investigación? ¿No? Ya vamos adelantando. No lo realiza solamente el ingeniero de seguridad, ¿no? Quizá él es el que tenga, ¿no? Las aptitudes, el conocimiento, digamos, un poco más marcado, enfocado en cómo se realiza este proceso, pero en realidad realizar una investigación va a comprometer a más de una persona, ¿verdad? Más de una persona, incluido el comité de seguridad también. ¿No? Pueden estar los jefes de área o el supervisor directo, los testigos, los miembros del comité, el ingeniero de seguridad, inclusive el residente. Bueno, todos ellos van a realizar la investigación, ¿no? Porque la investigación no lo realiza una sola persona. Puede ser dirigida por el ingeniero de seguridad, no hay problema, pero va a involucrar o este equipo va a estar compuesto por más de una persona. Otro error, ¿no? Por ejemplo, no especificar la cronología de los hechos. Realizar una línea de tiempo cuando sucede un evento es muy importante para justamente determinar las acciones previas a la ocurrencia del evento, ¿no? Es muy importante determinar esta cronología. Eh,
Pero a veces también ocurren aquí, ¿no? Ciertas limitaciones, ¿no? Porque determinar horas exactas, bueno, horas no, no tanto, pero quizá minutos, a veces los minutos son importantes también, ¿no? Va a ser un poco complicado, pero podríamos ayudarnos, ¿no? Con registros en nuestras áreas de trabajo, por ejemplo, en algunos lugares donde he elaborado, para ingresar a un área de trabajo siempre había un registro previo, ¿no? En el ingreso donde había que firmar, poner la hora y, bueno, explicar el motivo por el cual estás ingresando, ¿verdad? Entonces, podría ayudar, ¿no? Podría ayudar también a hacer una cronología en caso sucediera un accidente, ¿verdad? Eh, Otro error común también es, pues, no ejecutar una metodología correcta, ¿no? ¿Y qué metodología voy a usar, no? Eso va a depender de la institución, ¿no? Normalmente las empresas en su plan, en su plan anual de seguridad, determinan una metodología con la que ellos estén más, digamos, más relacionados, la tengan más desarrollada, ¿no? Hay muchas metodologías, ¿no? Está el análisis de causa raíz, metodología ICAM, metodología de análisis de riesgos Bowtie, árbol de fallas, la espina de pescado de Ishikawa, ¿no? Por ejemplo, algunas, para decir. Entonces, principalmente va a depender de la institución, ¿no? Si nosotros estamos en una empresa, quizá acá hagamos análisis de causa raíz, vamos a otro lugar, ¿no? Ingresamos o prestamos servicios en otra empresa que su metodología sea ICANN, ¿no? Entonces es ya cuestión nuestra tratar de capacitarnos en conocer la mayor cantidad de métodos, la mayor cantidad de métodos posible, ¿no? Para aplicarlo correctamente, ¿no? A la hora de hacer el análisis. Y otro error común también es realizar, pues, el informe de forma apresurada, ¿no? En los procedimientos de investigación de accidentes de las empresas normalmente ponen un tiempo de presentación, ¿no? De informes cuando sucede un accidente, ¿no? Personalmente yo pienso de que estas directivas o estos, ¿no? Este tipo de instrucciones que dan a los profesionales del área de seguridad, pues no es del todo correcta, ¿verdad? Porque ¿de qué te serviría presentar tu informe? Te dan un plazo de, digamos, de 72 horas, ¿no? 3 días, ¿no? Cuando tu informe, pues, no estuvo correctamente elaborado, simplemente se presentó por cumplir el plazo, ¿no? Porque quizá los involucrados no pudieron realizar su manifestación, ¿no? En el tiempo prudente, porque estaban quizá con lesiones, no podían hablar, ni siquiera podían escribir, mucho menos. Entonces, simplemente yo creo que un buen informe se presenta en un tiempo prudente, obviamente, pues tampoco nos vamos a dejar pasar semanas, ni más de, ni 2, ni 3, ¿no? Ni mucho menos llegar al mes, ¿no? Pero si este informe es realizado de una manera adecuada, prudente, el tiempo debería ser lo justo como para presentarlo, ¿no? Y se puede hablar de 5 días, quizá una semana, un tiempo, digamos, promedio, pero que un informe que refleje las verdaderas causas, ¿no? O las causas más cercanas por las cuales sucedió un accidente, ¿verdad? A ver, ¿qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Y bueno, aquí tenemos una relación, ¿no? Ya muy conocida también esta pirámide de Beer, ¿no? Que nos da una idea, ¿no? No es que simplemente esto es probabilidad, nos da una idea de qué pudiera pasar, ¿no? Por ejemplo, en las empresas es muy, digamos, es ya bastante extendido que los reportes de actos y condiciones, ¿no? Unos formatos que se les entrega a los colaboradores para que, en caso de que detecten un acto o una condición, pues realicen un reporte, ¿verdad?
Entonces, ¿qué nos dice, por ejemplo, la pirámide de Beer, ¿no? De que por 600 de estos reportes que que realizan especialmente los colaboradores, va a ocurrir un accidente grave o una lesión incapacitante, ¿no? No necesariamente es así, ¿no? Pero, digamos, probabilísticamente, mediante métodos inferenciales, un análisis de normalidad inclusive, va a, puede conllevar a esto. De cada 600, un accidente incapacitante grave, ¿no? Incluido puede ser una muerte, ¿no? Entonces, ¿qué se les dice a los colaboradores? ¿No? Que reporten pues todo lo que ven, ¿no? Todos los actos, condiciones que ellos puedan observar, ¿no? Y que no se guarden pues nada, ¿no? Entonces se les exige, se les sensibiliza, ¿no? Que el reporte de actos y condiciones pues es una herramienta, digamos, que nos va a ayudar a todos a prevenir pues accidentes graves, ¿no? Entonces, sí se cumple, en realidad se cumple, no necesariamente en esta proporción, pero bueno, es una base que tenemos, ¿no? Para determinar cierta probabilidad de aparición de accidentes graves, sobre todo, ¿no? Igual lo mismo es con la pirámide de Ty-Pearson, ¿no? En este caso son 400. De cada 400 reportes de actos y condiciones subestándares, uno se va a convertir en un accidente grave, ¿no? Y que puede estar aquí incluida un accidente mortal, ¿verdad? Entonces, son, digamos, información que podríamos considerar, ¿no? Para realizar nuestras estadísticas, nuestras estadísticas. ¿Qué hacemos en el proceso de investigación de accidentes? ¿No? Es un proceso que principalmente está enfocado en la atención de los accidentados, ¿verdad? O sea, una vez que sucede el evento, bueno, lo primero que vamos a hacer no va a ser, pues, pedir declaraciones, ¿no? Lo primero es brindar o facilitar los primeros auxilios o una atención adecuada, ¿no? Entonces, esto puede involucrar, pues, ¿no? Un rescate o la comunicación a los servicios médicos, etcétera, ¿no? Eso es en cuanto a la atención post-evento, inmediata. Ya posteriormente, cuando los involucrados son trasladados a un centro médico o de atención, ya empezamos con nuestra planificación de la investigación, ¿no? Pero ya, o sea, en la misma etapa esta de atención ya vamos pensando, ¿no? En nuestra planificación, de cómo vamos a realizar nuestra investigación, en qué momento vamos a recopilar información, ¿no? Esto va a incluir pues los testimonios, reportaje fotográfico, ¿no? La toma de fotografías, lo antes posible, ¿no? Lo antes posible. Igualmente vamos a recopilar información de las herramientas de gestión, ¿no? Que nos puedan ayudar también a determinar causas, ¿no? Por ejemplo, si realizó su IPRC continuo antes de iniciar su tarea, si el trabajador estuvo capacitado en el procedimiento que llevaba a cabo, ¿no? Si se le brindó los cursos según al trabajo que estaba realizando, ¿no? Los cursos de capacitación programados, si participó quizá en la reunión de inicio de jornada, etcétera, ¿no? Si es, esos documentos de gestión, ¿no? Si tiene verificar si es que el colaborador cuenta con ¿no? Con su ficha de inducción o capacitación de inducción, ¿no? Etcétera. ¿No? Esa información. Ya vamos viendo de dónde la vamos a recabar, de dónde la vamos a sacar. Otro
proceso vendría a ser el análisis de hechos y accidentes, que principalmente ahí nos vamos a enfocar en qué, cómo, por qué, ¿no? O sea, qué pasó, cómo pasó, por qué, realizando un análisis y una verificación, ¿no? De las causas inmediatas, factores que han generado este evento. ¿Verdad? Posteriormente seguirá una etapa de recomendaciones y elaboración del informe. Entonces, ahí, como dice aquí, el informe es el registro de toda la investigación y hay que dedicarle el tiempo y el enfoque amplio y visual, ¿no? Dedicarle el tiempo necesario, ¿no? Para redactarlo, prepararlo. Y por último, habrán lecciones aprendidas, ¿no? Después de cada accidente o de todo accidente, ¿no? Siempre hay lecciones aprendidas. Entonces, estas lecciones aprendidas pues tienen que estar enmarcadas en propuestas que deben transformar hacia una mejora continua, ¿no? Mejoras en los procedimientos, mejores de repente en las respuestas o actuaciones concretas de todo el personal. Seguramente vamos a llevar a cabo una toma de conciencia, unas campañas, ¿no? Para que el personal pues, nuevamente esté enfocado, ¿no? Y no se desvíe. Después de todo accidente también surgen preocupaciones, ¿no? Por parte de los colaboradores, porque no pueden, no podrían, digamos, desviar su atención, estar preocupados por los compañeros accidentados o por el compañero accidentado. Se pueden recrudecer las sanciones, ¿no? ¿No? Y eso ello va a conllevar a que no estén, pues, enfocados 100% en el trabajo. Puede haber distracciones, etcétera. Entonces, en esta etapa de aseguramiento, ¿no? Vamos a realizar pues acciones que nos permitan a que nuestro ambiente o clima laboral después de un post accidente de trabajo pues sea nuevamente, digamos, sea el mejor, sea el más óptimo, ¿no? Para que puedan desarrollar sus tareas adecuadamente los trabajadores. Bueno, hay diferentes métodos de investigación de accidentes. Vamos a desarrollar hoy dos. Uno es el árbol de fallos, que se usa para en muchas circunstancias, no solamente accidentes, ¿no? El árbol de fallos se usa para determinar también desde una perspectiva un poco más de proyectos, ¿no? Determinar causas de por qué un proyecto puede salir mal o puede salir, que puede fallar, ¿verdad? Pero también es usado en la investigación de accidentes. Bueno, también tenemos ahí el diagrama de Ishikawa, metodología ICAM, metodología dominó, el análisis de causa raíz. ¿Ya? Entonces, un poquito acá vamos a ampliar un par de métodos que, ¿no? Para que para que también lo podamos aplicar, ¿no? En caso querramos profundizar quizá en la metodología que ya venimos usando o que se usa en la empresa. Por ejemplo, el método del árbol de causas o de fallos. Este método busca evidenciar relaciones entre hechos, ¿no? Acordémonos de esta palabrita, hechos, bastante lo vamos a usar porque a partir de ellos vamos a determinar eh, acciones, ¿no? Hechos, ¿no? Entonces, nuestra construcción del árbol se va a basar en hechos. Y ahorita vamos a profundizar un poco. La pregunta clave es, ¿no? ¿Qué tuvo que ocurrir para que este hecho se produjera? Nuevamente, hecho. La construcción del árbol se efectúa partiendo del último suceso. Entonces empezamos de la lesión, ¿no? De la lesión hacia atrás, porque ya la lesión se originó o sucedió, el evento, el accidente, y de ahí vamos a ir construyendo nuestro árbol desde la lesión, yendo pasito, 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 pasito hacia atrás en el tiempo, haciendo esta pregunta, haciendo uso de esta pregunta. ¿Qué tuvo que ocurrir? La secuencia de preguntas, ¿no? Iniciamos, ¿no? ¿Cuál fue el último hecho? El último hecho hemos dicho que es la lesión,
¿no? Porque es algo tangible, ocurrió, ¿no? Si hubo una amputación de alguna extremidad, ese es un hecho, ¿no? Porque ha ocurrido, no es algo subjetivo, algo que lo pueda interpretar, por ejemplo, yo de esa forma, mi compañero lo interpretará, no, no fue amputación, no, simplemente fue un corte, ¿no? O sea, son hechos concretos, objetivos, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿qué fue necesario que ocurriera para que ese hecho se materialice? ¿Qué es similar a este? Y bueno, otra pregunta adicional que podría ocurrir es que, ¿y si fue necesario otro hecho, ¿no? En caso, ¿no? Una acción, en caso una acción, o un hecho, perdón, sea antecedido por dos, ¿no? Pero digamos que principalmente, esta es la primera pregunta, ¿cuál fue el último hecho? Que es el accidente propiamente dicho, o la lesión, y esta pregunta que nos va a ayudar a retroceder en el tiempo. Entonces, en el método de árbol de causas, fallos, va a tener tres fases, como casi la mayoría de métodos también, ¿no? Siempre es la recolección de la información, la construcción del árbol, ¿no? Propio para este método, y la administración de la información, que principalmente está referido a la realización del informe, ¿no? Del informe, con las medidas correctivas y preventivas propuestas para evitar justamente la recurrencia. Bueno, en la recolección de información, ¿qué cosas nos va a servir y qué cosas no? Pues, ¿no? Ya hemos hablado, ¿no? De los hechos. Esto, con ello vamos a trabajar. ¿Qué cosas son? Son datos objetivos, tangibles, concretos, que se pueden verificar, ¿no? Que se pueden verificar mediante fotos, mediante una reconstrucción, mediante un video, testimonios, etcétera, ¿no? Obviamente pueden ser verdaderos o falsos, o sea, pueden haber mentiras, ¿no? Pero, por eso hay una corroboración. Por ejemplo, si en una manifestación de tres o de cuatro personas, ¿no? Cuatro indican que el colaborador estuvo sin arnés, bueno, debe ser un hecho, bueno, estuvo sin arnés. Y el mismo involucrado indica que no estuvo, ¿no? Estuvo sin arnés, ya, es un hecho. Interpretaciones, ¿no? También pueden aparecer. ¿Dónde? En las manifestaciones. Y esto no nos sirve. Es un hecho o un dato evaluado por un cuerpo de conocimiento. ¿Qué significa? Que ya es subjetivo, ya va a depender de cada persona. Ya se le da una calificación a ese hecho, un criterio, ¿no? Y los juicios, una evaluación, pero con un calificativo, ¿no? Muy parecido, algo similar a lo que es las interpretaciones. Ambos no nos sirven para realizar nuestro árbol de causas, porque contienen interpretaciones subjetivas, que no es lo mismo en todas las personas, ¿no? Hablábamos en la anterior clase, si no me equivoco, de la percepción del riesgo, ¿verdad? No es lo mismo, ¿no? Todas las personas no perciben el riesgo de la misma, en la misma intensidad, de la misma forma, ¿no? Lo mismo sucede aquí, ¿no? No todas las personas no tienen la misma interpretación sobre un hecho, ¿no? Ya cada uno le suma sus emociones, sus juicios, ¿no? Entonces es algo que ya es más, entra en una fase de subjetividad, ¿no? Que no es, digamos, correcto incluir cuando realizamos nuestra construcción del árbol, ¿no? Para determinar las causas reales. Inclusive nosotros también podemos inducir a ¿no? A los involucrados al momento de realizar nuestras preguntas, ¿no? En la manifestación. Podríamos incluir ciertas preguntas que induzcan a que nos den una respuesta que nosotros queremos escuchar. Por ejemplo, ¿no? Si yo pienso que un conductor iba deprisa, ¿no?
yo más o menos tengo esa idea como investigador y yo le hago una consulta a un testigo y le hago la consulta, ¿no? El conductor iba deprisa, yo prácticamente le estoy diciendo que me responda de una forma, ¿no? Entonces, ese tipo de preguntas también no son adecuadas, ¿no? De formular al momento de realizar una, una toma de manifestación, ¿no? Esto también lo vamos a verificar aquí más adelante, tipos de preguntas. Por ejemplo, acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿cómo sirven? Se cayó de las escaleras, ¿no? Dice aquí. Ya pues no es algo subjetivo, ¿no? Si un colaborador cae por las escaleras, es tangible, ¿verdad? Porque él mismo va a decir que me caí de las escaleras, o si hay un testigo, dirá, pues no, se cayó de las escaleras. Acá no estamos viendo por qué se cayó, ¿no? Simplemente la misma acción, ¿no? Se cayó. No hay nada, no podríamos decir otra cosa. No podríamos tener lugar a dudas, a determinarlo o definirlo de esa forma, ¿no? Por ejemplo, este también resbaló frente a la máquina, ¿ya? Si el colaborador resbala o tropieza, es un hecho, ¿no? Ojo, todavía no estamos viendo el motivo, simplemente lo sucedido. Fallecimiento, igual, ¿no? No podría ser una interpretación ni un juicio, ¿no? Porque es algo que ha ocurrido, ¿no? Si alguien fallece por un accidente, pues es un hecho, ¿no? No hay lugar a dudas, digamos. Pero no es lo mismo cuando, por ejemplo, nosotros dijimos que trabajaba en una posición poco segura, ¿no? Yo ya le estoy dando acá lo estoy categorizando con esta palabra poco, ¿no? ¿Qué cosa será pues, poco, no? ¿No? De repente para esa persona poco segura es que no esté anclado, lleve su arnés pero no esté anclado, o no use sus EPPs correctamente, o no siga el procedimiento, ¿no? ¿A qué se referirá pues, con poco? Yo le preguntaré, pues, ¿no? Profundiza un poco más, ¿no? Esto, profundiza más en esta respuesta, ¿no? ¿A qué te refieres con poco? Estaba distraído, ¿no? Esto también, pues, ¿no? Yo no puedo asegurar que una persona estaba distraída, ¿no? ¿Cómo sé que una persona estaba distraída? Puedo, quizá, ¿no? Puede haber ciertas señales de que una persona, pues, no está enfocada en lo que está haciendo, ¿no? Pero ¿cómo realmente sé que está o no está distraído? ¿No? De repente le hablaba y no me prestaba atención o sentía que no me prestaba atención, me puedo dar cuenta, ¿no? Pero no lo sé realmente. Entonces esto ya, pues, no son, digamos, cosas que no nos va a ayudar a realizar una investigación o aplicar una metodología adecuadamente. Esto no solamente ayuda a lo que es el método del árbol de causas, sino en realidad en cualquier método, ¿no? Porque cualquier método, ¿no? Se tiene que basar en cosas concretas, sin subjetividades, sin juicios de valor, ¿no? Sin que las emociones también no nos lleve hacia una interpretación no favorable o desfavorable. Acá un poco más de ejemplos. Por ejemplo, a ver, tenemos este enunciado, ¿verdad? Según estadísticas del Ministerio de Trabajo, en el año 2020 murieron 707 trabajadores en el Perú. Ya. Es un hecho porque son datos concretos y comprobables. Ya. Así como este dato estadístico no se puede comprobar, yo podría ingresar ¿no? a la plataforma para averiguar si eso no es o no es cierto, ¿no? Entonces lo puedo comprobar. Pero en cambio, si yo digo, ¿no? La tasa anual de accidentes mortales en el Perú disminuyó, lo que yo simplemente le estoy dando una interpretación, pero aquí me faltaría, ¿no? Quizá compararlo con qué, pues, ¿no? O sea, disminuyó con respecto a qué.
para que sea un hecho, ¿no? O sea, que sí realmente disminuyó. Para ser un hecho debería explicar los datos que se están comparando, ¿verdad? Bueno, y un juicio de valor, ¿cómo sería, no? La tasa de accidentes mortales en el Perú es injusta. Ya, pues injusta, juicio porque le estoy dando un adjetivo, injusto. Bueno, para algunas personas les parecerá injusto, para otras no, les parecerá poco, mucho, infinidad, ¿no? De adjetivos que podríamos introducirle ahí, ¿no? De acuerdo a la evaluación de cada. Entonces, trabajemos con hechos. Ya, ahorita vamos a ver en ejemplos cómo podemos eh, extraer de una manifestación, ¿no? Hechos comprobables, objetivos, concretos. ¿Y cómo se construye un árbol? Ya hemos dicho que para construir el árbol iniciamos con el último suceso, ¿no? El daño o la lesión. Y usamos nuestras preguntitas. Bueno, la primera pregunta para determinar el último hecho, que es el daño o la lesión, y después, progresivamente, haciéndonos la pregunta de qué fue necesario, ¿no? Para que ocurriera ese hecho, ¿no? Luego continuamos hacia atrás. Entonces, de igual forma, partimos del último suceso, ¿no? Y vamos delimitando antecedentes inmediatos, ¿no? Para construir nuestro árbol de causas, ¿no? Ahí mismo podríamos hacer una lista, ¿no? Y le vamos colocando un numerito, ¿no? Más o menos algo así como esto. Ahorita lo vamos a ver. ¿No? Por ejemplo, a ver acá, el hecho X tiene un solo antecedente. Ya acá simplemente nos está dando ejemplos, ¿no? De que un hecho puede tener un antecedente o dos antecedentes. Por ejemplo, en este caso, ¿no? En este pequeño ejemplo, hay un charco de agua, ¿verdad? Ya, eso, digamos, ya apareció, ¿no? Y yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo era nuestra pregunta? ¿Qué fue necesario para que este charco de agua se materialice? Así yo me preguntaría, ¿verdad? Usando nuestra pregunta guía. Ya pues, ¿no? Una respuesta podría ser que llovió hace media hora quizá, ¿no? Entonces parto de lo último y voy retrocediendo, ¿no? En el tiempo. Igual para este otro caso, ¿no? Pero en este caso tiene dos antecedentes. Puede ser también, ¿no? No simplemente sea uno, sino sean dos antecedentes. ¿No? Por ejemplo, dice el coche resbala. Ya, el coche resbala. ¿Y qué fue necesario o qué tuvo que ocurrir para que el coche pues se derrape, ¿no? En la vía. Ya. Entonces, averiguo, obtengo información y uno de esos hechos podría ser de que estuvo nevando, ¿no? Y el suelo estaba con nieve o quizá granizo. Y de otro que los neumáticos del vehículo pues no eran los adecuados para ese tipo de ambiente, digamos, con nieve o hielo, ¿no? Entonces de ahí voy retrocediendo, inclusive aquí podría decir, ¿no? Mm, ¿Qué fue o por qué el coche o el vehículo estuvo con ese tipo de neumáticos, ¿no? Ya, pues, una respuesta podría ser, ¿no? Eh, Personal de mantenimiento, quizás no realizó el cambio a tiempo, algo así, ¿no? Entonces, uso esa pregunta guía para ir retrocediendo en el tiempo, ¿no? Y voy determinando hecho tras hecho, pero hecho tangible. Otra forma también puede ser de que dos hechos finales no tengan como antecedente un único evento, ¿no? Digamos que lo contrario a lo anterior, donde un hecho tiene como antecedente dos, aquí es al revés. Dos hechos tienen como antecedente. No son formas, no son formas, no necesariamente a, siempre va a ser así. Pero puede, o sea, puede suceder, ¿verdad?
Bueno, esto digamos que ya no aplica, ¿verdad? Porque acá no hay relación, pues, o sea, no, una acción no tiene nada que ver con la anterior. Pero también, o sea, se puede dar, ¿no? Podríamos colocar en ciertas situaciones una acción que culmina con otra que empieza, pero que no tengan nada que ver, ¿no? Hechos son dos hechos independientes. Por ejemplo, a ver, aquí tomemos este ejemplo, persona que sufrió una amputación de mano derecha. Entonces, lo primero que yo me pregunto es, ¿cuál fue el último hecho? ¿No? Entonces, pues será pues la amputación, ¿no? De mano derecha. Entonces, voy haciendo una lista, ¿no? Acá obviamente falta una descripción del evento, ¿verdad? Entonces, de ahí voy a hacer pues mi lista de hechos, ¿no? Pero acá ya digamos que para temas didácticos ya tenemos nuestra lista, ¿no? De la descripción, de nuestro resumen, quizá que podamos hacer, ¿no? Entonces, nuestro último hecho fue la amputación de la mano derecha. ¿Ya? ¿Cuál era la pregunta, no? ¿Qué fue necesario que ocurriera para que ese hecho se materialice? ¿Ya? ¿Qué fue necesario? Hubo un atrapamiento. ¿Ya? Hubo un atrapamiento. Antes de la amputación hubo un atrapamiento de la mano. Ya está. Continúo, ¿no? Aunque aquí hay un error, ¿no? Este uno debería estar aquí. Aquí. Y luego vendría acá el 4. Acá. Y luego estos dos. ¿Ya? Ah, sí, en realidad sí debería ser así. El uno aquí adelante y luego voy de derecha a izquierda. Mejor sería la construcción. Ya. Continúa, ¿no? Del atrapamiento. ¿Qué fue necesario o qué tuvo que ocurrir para que ¿no? ocurra este atrapamiento? Ya, pues según mi descripción del evento, determino dos hechos, ¿no? Sustanciales. Hubo una máquina encendida y que el trabajador, pues, introduce su mano, ¿no? Dentro de la máquina. Ya, entonces, ya tengo dos razones por las cuales ocurre este evento, dos motivos. No, pero esto es un pequeño ejemplo. Acá dice, en el árbol de causas solo van hechos, ¿no? No se considera falta de procedimientos, ni falta de supervisión, ni falta de autorización, ¿no? Porque eso todavía lo vemos después. Sobre ello, de repente van a ir nuestras medidas correctivas o preventivas, ¿no? Para reforzar digamos, estos puntos, ¿no? Pero en el árbol no van este tipo de información. Aquí otro, por ejemplo. Mariel, un ejemplo también muy didáctico, miren. Mariel recibe una llamada telefónica, aquí ya tiene su descripción, ¿no? De algo que ocurre, una descripción breve. Recibe una llamada telefónica de un amigo que habla mucho. La conversación es extensa y no apaga el horno de la cocina, como consecuencia se quema el pollo que estaba asando. Ya. A partir de esta descripción, yo voy a determinar solamente hechos, ¿no? Por ejemplo, uno, Mariel recibe la llamada. Ya. Es un hecho, ¿no? Que ha recibido una llamada. Dos, la conversación se extiende, bastante prolongada. Tres, no apaga el horno. Y cuatro, se quema el pollo. Ya está. O se quema su comida, ¿no? Sus alimentos. Me pregunto, ¿no? ¿Cuál fue el último hecho que ocurrió? Bueno, ya el último sería el alimento que se quemó dentro del horno, ¿no? El pollo quemado. Aquí está. La siguiente pregunta, ¿qué era? ¿Qué fue necesario que ocurriera para que ese hecho se materialice? ¿Qué fue necesario para que el pollo se quemara? No apagar el horno. Muy bien. Ese fue el siguiente. Siguiente, ¿no? ¿Qué fue necesario o qué tuvo que ocurrir o qué fue necesario, ¿no? Para que Mariel no apague el horno. Pues, en este caso, parten de dos antecedentes, ¿no? Uno es que estuve en una conversación extensa y al mismo tiempo, bueno,
recibe una llamada, ¿no? Y que esa conversación se hace extensa. Entonces, solamente ellos. ¿Ok? Aquí todavía tenemos un par de ejemplitos más. Acá un ejemplo más sobre este punto. Eh, por ejemplo, ¿no? Aquí ya hay un evento un poco más desarrollado, ya tomado de un caso de la vida real, o por ejemplo, en una plataforma petrolífera, dos trabajadores acercaron el cesto para elevarse a la zona de trabajo. Ingresaron en este y finalmente accionaron el sistema de poleas para subir. Desde abajo, un compañero supervisaba que el proceso no tuviera inconveniente. Todo parecía ir bien, pero en un momento inesperado una de las sogas se rompió. Tras un movimiento brusco que hizo temblar toda la torre de perforación, el cesto se desplomó a la altura de 20 metros con los trabajadores dentro. El golpe fue mortal para uno de ellos y el otro logró sobrevivir. De ello, sacamos nuestra lista de hechos. Bueno, en este caso, 6. Uno, los trabajadores ingresaron al cesto, ¿no? O al elevado. Dos, trabajadores accionan el sistema de ascenso y se eleva. Tres, la rotura de la soga. Cuatro, movimiento brusco de la torre. Cinco, el desplome del cesto y el sexto, trabajador fallece y otro sobrevive. Bueno, entonces nos preguntamos, ¿no? ¿Cuál fue el último hecho que ocurrió? Claro, fue que un trabajador fallece y el otro sobrevive, ¿no? El evento mismo. ¿Qué tuvo que ocurrir para que este evento sucediera? Desplome del elevador o del cesto con los trabajadores dentro. Este hecho, sí, este hecho tiene dos antecedentes, ¿no? Uno relacionado con el movimiento brusco de la torre de perforación y el otro con la rotura de una de las sogas. ¿Por qué se habrá roto la soga? ¿No? ¿Qué tuvo que ocurrir para que la soga se rompa? Obviamente que el elevador o el cesto pues esté en funcionamiento, ¿no? O sea, esté en ascenso, ¿no? Y bueno, ya por último, que los trabajadores ingresan. Entonces, de esta forma voy desarrollando mi árbol de causas. Una vez que ya he desarrollado mi árbol de causas con hechos, voy a ir a la fase 3 que es administrar la información. En este caso, acá pues propondré planes de acción que van a tener dos tipos de medidas, medidas preventivas y medidas, primero medidas correctivas y luego las medidas preventivas. Las correctivas van a buscar prevenir de manera inmediata y directa las causas, ¿no? Que han provocado el accidente. Sobre todo aquí, ¿no? Eso tiene que ver con la inmediatez de la respuesta para evitar, pues, justamente que más personas resulten también lesionadas por eventos similares. Y las preventivas, ¿no? Que van a involucrar al conjunto de todas las situaciones de trabajo en la empresa. Por ejemplo, ¿no? Un enchufe, dice, estaba roto. Alguien se electrocutó y sufrió una quemadura, ya. Eso pasó. Una medida correctiva para este caso sería reparar el enchufe, ¿no? Y cambiar por uno nuevo, ¿no? Dependiendo, ya. Eso sería una medida correctiva inmediata. Correctiva, perdón. Y una medida preventiva sería generar todo un plan o un protocolo, ¿no? De mantenimiento de todos los enchufes, ¿no? Que estén disponibles en la empresa. Algo que se va a mantener durante, ya pues, durante el tiempo, ¿no? Y que debería de cumplir. ¿No? Algo de diferencias, ¿no? Entre medida correctiva y medida preventiva. ¿Qué es lo importante, ¿no? De estas medidas? Es que se realicen el seguimiento, pues, ¿no? Que podamos realizar un seguimiento si realmente se están cumpliendo, ¿no? O sea, podemos hacer la implementación, podríamos tener las mejores ideas, los mejores planes, pero si no le realizamos el seguimiento correspondiente, esto simplemente va a durar, pues, un mes quizá, un mes y medio, dos, y al tercero y al cuarto mes ya nos olvidamos de todo lo que habíamos implementado, ¿no? Y hay mucha probabilidad de
que el accidente vuelva a suceder, ¿no? Y eso ya sería algo sería algo injustificable, ¿no? Que ocurra nuevamente un accidente similar, ¿no? Y ahí sí habría que tomar acciones, no sé, pues, ¿no? Más drásticas, porque que ocurra un accidente similar ya casi no es algo, vamos a llamarlo así, perdonable. Hablando de las preguntas y de los tipos de preguntas que se deben de formular cuando uno toma una manifestación a los involucrados, bueno, tenemos dos tipos de preguntas, ¿verdad? Preguntas abiertas y las preguntas cerradas, ¿no? En cuanto a las preguntas abiertas, ¿no? Son preguntas pues que la respuesta es pues larga, ¿no? O sea, con detalles inclusive, ¿no? No se pueden contestar con una sola palabra. Por ejemplo, explique qué sucedió en el momento del accidente. Ya le das todo, que hable, no sé, que hable o que escriba, pues todo lo que ha visto. Es una pregunta abierta. Y una pregunta cerrada simplemente es que te contesten con una sola palabra, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Fue a trabajar en auto? Dirá, pues sí o no, ¿no? ¿Cuántos años tiene? Ya, 15 o 20 o 5, 30, no sé. ¿Trabajó ayer? ¿Fue a trabajar? Sí, ¿no? Te dirá no. Simplemente. Ambas preguntas se pueden realizar durante la investigación, ¿no? Ambos tipos de preguntas. Para algunas cuestiones será necesario formular una pregunta cerrada, para otras será abierta, ¿no? Cuando quiero profundizar en un tema, ¿no? Y a partir de las respuestas, ¿no? Por ejemplo, en una pregunta abierta, yo puedo seguir formulando muchas más preguntas, profundizando en la respuesta con otras preguntas abiertas. Lo que sí no debemos, o lo que sí debemos de evitar, son este tipo, ¿no? De preguntas conducentes o capciosas. Conducentes son aquellas que nos, o que van a implantar una idea en la mente de quien responde, generalmente sugiriéndole o dirigiéndolo hacia una respuesta deseada, ¿no? Por ejemplo, ¿cree usted que la persona afectada iba deprisa? Como algo similar a al ejemplo que le puse al inicio, ¿no? Ya indicarle que darle este adjetivo a la respuesta, sugiriéndole que responda quizás sí, ¿no? Ya no son preguntas que deberíamos evitar porque no nos van a ayudar a determinar las verdaderas causas, ¿no? En este caso, ¿cree usted? Acá seguramente quien responda va a decir sí o no, pues. ¿Cree usted que la persona iba deprisa? Sí o no, bueno, pero los testigos pueden decir que sí, aunque en ese momento no pensaran que la persona afectada iba deprisa o no iba deprisa, ¿no? Lo podrían hacer por, como les digo, por temor, miedo. Si digo que sí, ¿qué me puede pasar? ¿Puedo perder el trabajo? O no, no, mi compañero podría perder el trabajo. Ahora, si digo que no, es todo un tema, ¿no? Entonces es mejor no sugerirles, darles, ¿no? Preguntas conducentes para que respondan. Y ya, una vez recopilada la información, hay que organizarla y analizarla, ¿no? Para identificar todos los factores que desencadenaron el accidente. ¿Qué sucedió y por qué sucedió? Entonces, en este proceso de análisis de información, ¿no? Es muy importante, porque a partir de ello, pues vamos a determinar, ¿no? Las causas del accidente, que era el objetivo del proceso de investigación de accidente. Ujú. A ver,
Bueno, ya les comentaba la línea de tiempo, es importante, ¿no? La línea de tiempo nos va a ayudar pues a determinar los momentos previos, ¿no? Al evento. La línea de tiempo se usa pues generalmente para delimitar hechos que han coadyuvado a que se produzca un accidente, ¿no? Normalmente, como les comentaba, es a veces complicado así determinar con minutos casi exactos los acontecimientos previos, pero bueno, podemos utilizar algunos formatos o quizá ideas para que en caso de que ocurra un evento, pues nos ayude a determinar con cierta facilidad algunos hechos que pueden ser claves al momento de investigación de un accidente, ¿no? Como les decía, implementar formatos, registros de ingreso a las áreas de trabajo, ¿no? Eso puede ser una ayuda, ¿no? Para saber qué personas estuvieron, ¿no? Por aquí minutos antes, qué pudieron ellos observar, ¿no? Eso es así. Entonces también es importante incluir una línea de tiempo en nuestro informe de investigación de accidentes. Bueno, otro método también muy usado es el modelo de causalidad de pérdida, ¿no? Este método se enfoca principalmente en determinar, pues, causas inmediatas, causas básicas y faltas en el sistema de control, ¿no? Las causas inmediatas están relacionadas o marcadas en a lo que se refiere a actos y condiciones. Las causas básicas a factores personales y factores de trabajo. Y la falta de control, pues, a programas inadecuados, estándares inadecuados, incumplimiento inadecuado del programa, etc., ¿no? Entonces, igual, ¿no? Se va de atrás hacia adelante, desde la misma pérdida hasta pasando por el tipo de accidente, el tipo de contacto, hasta la falta de control, ¿no? En este sentido. Siempre preguntándonos un por qué, ¿no? ¿Por qué sucedió? ¿No? ¿Por qué una causa inmediata? ¿O por qué que pudo haber ocasionado este acto subestándar, este accidente? En algunas empresas, para determinar ya, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, las causas inmediatas, que son actos y condiciones, ya inclusive nos dan listas estandarizadas también. Así como había listas estandarizadas de peligros y riesgos, también se suele usar, cuando se usa este método, utilizar algunas listas estandarizadas, ¿no? Para causas inmediatas, para factores personales y factores de trabajo también. Esto viene, por ejemplo, de la bibliografía, ¿no? O sea, tampoco no es inventado. Pero puede, como les comento, ayudarnos a determinar un poco más de facilidad estas causas inmediatas o causas eh, básicas. Pero siempre colocando, pues, un comentario, ¿no? O sea, ¿por qué estoy yo escogiendo, por ejemplo, operar a velocidad inadecuada, ¿no? El comentario obviamente va a salir del análisis de la información, ¿no? Porque se determinó, por ejemplo, si hubo o no un exceso de velocidad en un registro GPS, digamos. Entonces es algo que sí se puede comprobar, o también se basa en hechos, ¿no? Usar equipo defectuoso, ¿no? También, ¿no? O sea, también debería de colocar yo un comentario un poco, ¿no? Para sustentar esta elección, ¿no? De que este acto inseguro de usar un equipo defectuoso, pues, fue el causante del evento. ¿Mm? De la misma forma, ¿no? Para las causas básicas, factores personales, factores de trabajo. Primero escojo aquí, ¿no?
Y luego me paso a el siguiente nivel, ¿no? Que son las causas básicas, son factores personales, factores de trabajo, ¿no? Aquí lo normal es escoger, pues, se puede escoger ambos, uno, ¿no? Uno o dos, o los que se vea por conveniente, ¿no? Que hayan originado el accidente, ¿no? Entonces, uno tiene que ver con el entorno laboral, otro tiene que ver con las capacidades, aptitudes, entrenamiento, ¿no? De la persona, ¿ya? Entonces, esto está relacionado con el individuo, esto está relacionado con el ambiente laboral, factores de trabajo. Y bueno, por último aquí, el fallo en el sistema de prevención de riesgos, ¿no? Sobre ellos, sobre el que sea el causante o no detonante de nuestro evento, del evento, sobre ellos se van a determinar los planes de acción. Por ejemplo, si veo que ha habido una deficiencia en las inspecciones, ¿no? Una medida pues preventiva será verificar mi programa de inspecciones, mejorarlo, etcétera. Entonces, sobre ellos va a recaer las medidas, los planes de acción. Van a estar enfocados en optimizar este sistema de prevención de riesgos laborales, ¿no? Porque había una falla. Entonces, lo interesante aquí es pues eliminar ese error, esa falla, ¿no? En el sistema de gestión. Razones que originan la falta de control, ¿no? La existencia de sistemas de prevención no adecuados, normas o procedimientos del sistema no adecuadas, incumplimiento de normas y procedimientos, ¿no? Entre las más importantes. Por ejemplo, aquí un ejemplo del modelo de causalidad de pérdidas, ¿no? Siguiendo esta metodología, ¿no? Pérdida, lesión grave, ¿no? El accidente, ¿qué ocurrió, no? ¿Cuál fue el contacto? Ya el trabajador se resbala y cae a una altura de 4 metros. Causas inmediatas. Ya no uso del equipo de protección individual. Quizá no estuvo enganchado. O peor aún, no estuvo ni con el arnés colocado. Y otra como condición de trabajo, ¿no? El mismo trabajo en altura sobre una superficie lisa y de difícil acceso. Perfecto. Pueden haber más de una causa básica, como la supervisión deficiente, ausencia de una norma de trabajo en altura, realmente no había un PETS, y un diseño inapropiado del puesto para la operación. Y sobre estas faltas del sistema de gestión se van a implementar los planes de acción, ¿no? Tendré que revisar la política, eh, definir mis objetivos, seguridad, y de repente mi línea base tampoco no había considerado todas las actividades, porque quizá este trabajo en altura era un proceso nuevo o una actividad nueva, ¿no? Que anteriormente no se había realizado. Entonces, sobre ellos determinaré mis planes de acción, ¿no? Aquí otro modelo de causalidad de pérdidas, lo mismo, ¿no? Iniciando, viendo cuál es eh, la pérdida misma, ¿no? Una lesión en la pierna, eh, yendo hacia atrás, ¿no? El incidente, golpeado por la carga, causas inmediatas, uso de equipo defectuoso, ¿no? Entonces voy de pérdida a incidente, o el contacto de energía, que aquí lo vemos como golpeado, las causas inmediatas, las causas básicas y la falta de control. Nuevamente, sobre estos puntos se implementan las medidas o los planes de acción, medidas correctivas y medidas preventivas. Y bueno, para finalizar, ¿no? ¿Quiénes informan, ¿no? Sobre los accidentes mortales o peligrosos? Entonces, hay dos formas de hacer esta notificación, ¿no? Una es física y la otra es electrónica. Ya esto ya está normado, ¿no? Mediante un decreto supremo del 2022.
Entonces hay un sistema informático de accidentes de trabajo, accidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales, ¿no? Entonces, de acuerdo a la zona geográfica, vamos a realizar estos tipos de notificaciones, ¿no? Si cuento con internet, bueno, lo puedo hacer de manera electrónica, ¿no? Lo importante son los plazos, ¿no? Esto es notificación, nada más, ¿ya? Notificación. Los accidentes mortales, los incidentes peligrosos, los realizará el empleador dentro de las 24 horas, ¿no? Los accidentes de trabajo, ya pues lo puede hacer el centro médico asistencial. Tiene este plazo para realizarlo. Y enfermedades ocupacionales también, ¿no? El centro médico asistencial, dentro de los 5 días hábiles de conocido el diagnóstico, ¿ya? Esto es en solamente notificación, no estamos hablando de la investigación propiamente dicha. Beneficios de notificar, bueno, esto le sirve, toda esta data le va a servir pues obviamente al Ministerio de Trabajo para realizar pues todas unas estadísticas, ¿no? De accidentes, tipos de accidentes, ¿no? ¿Cuál es el sector que, digamos, más accidentes reporta? ¿Qué tipo de accidente es el más común, el que más se repite, el más frecuente? Y de acuerdo a ello, pues podrán implementar políticas, ¿no? Normas que ayuden a evitar pues que estas estadísticas se eleven, estos números se eleven y más trabajadores pues resultan lesionados. Entonces, principalmente es ello, los beneficios de notificar. Eh, bueno, con ello hemos culminado nuestro curso de supervisor SOMA, ¿no? Entonces, durante este curso hemos adquirido conocimientos y herramientas esenciales para garantizar ambientes de trabajo más seguros y sostenibles, ¿no? Como supervisores de seguridad del medio ambiente o ingenieros de seguridad o prevencionistas de riesgos, nuestra labor no solo protege vidas, hay que tenerlo bien claro eso, sino que también contribuye al bienestar, ¿no? De nuestras organizaciones, de nuestra familia, ¿sí? La seguridad no solo es una norma, es un compromiso diario. La protección del medio ambiente igual, ¿no? No es solo una política, es una responsabilidad que va a impactar el futuro, ¿no? Ahora con estas herramientas tenemos una tarea, la tarea de aplicar lo aprendido, ¿no? De ser líderes y agentes de cambio en nuestros espacios de trabajo. Bueno, yo solamente los invito a llevar, ¿no? Estos conocimientos, no más allá de aquí del aula virtual y convertirlo en acciones concretas, ¿no? El éxito de nuestras organizaciones, ¿no? O de una organización segura y sostenible comienza con cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, somos parte importante de nuestras empresas o podemos ser parte importante de nuestras empresas desde nuestras funciones, ¿no? Desde la realización de nuestra función, y una función muy importante, ¿no? Que es salvaguardar sobre todo la vida de otras personas, ¿no? Que es lo más importante que tenemos. Muy bien, estimados participantes, ha sido para mí de mucho agrado y satisfacción haber podido estar con ustedes estos días, ¿no? Con estos temas importantes. Y bueno, no me queda más que agradecerles por su participación y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, un abrazo virtual para cada uno de ustedes y bueno, si posible ya nos estaremos viendo en próximos cursos, lo que desarrolle ITEC. Muchas gracias a todos. Le doy pase a nuestro coordinador.